Bienvenidas y bienvenidos valientes. Nuestra condición humana va unida al hecho de pensar y para pensar necesitamos un lenguaje. De manera que ese lenguaje se estructura y estructura lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos y lo que pensamos y decimos a los demás. Está claro que comunicar va unido de manera sustancial a la utilización de la palabra, tanto en lo referente a nuestro diálogo interno como a nuestra comunicación externa o comunicación social. Según estos hechos, podemos deducir, sintetizando, que tenemos una voz interna y otra externa. Por lo general, no somos suficientemente conscientes de cuánta energía poseen las palabras que elegimos, y ojo, elegimos, ahí un punto importante, para comunicarnos. Si damos una oportunidad a la idea de que somos pura energía en un universo de energía, aceptamos que los términos para expresar nuestras sensaciones, emociones, vivencias, en definitiva, para tomar también decisiones, constituyen una determinada frecuencia vibratoria energética que influye activamente en nuestras vidas, más de lo que pensamos y más de lo que creemos. Y si aún nos arriesgamos un poquito más y tenemos en cuenta que nuestro cuerpo tiene más o menos un 60% de agua y que nuestro cerebro algo más del 70%, ¿qué puede pasar cuando insultamos a alguien o lo sometemos a presión? ¿Y si ese alguien somos nosotros mismos? En un ratito os pondremos un ejemplo clásico, el de Masaru Emoto y sus mensajes del agua. Básicamente, los humanos somos físicamente agua, energía y vibración. De manera que la calidad de la vibración que emitimos con nuestros pensamientos determina en buena medida la calidad de nuestra vida. Y de eso y de mucho más os vamos a hablar hoy. Hola Amparo, que vibrando y fluyendo. Hola Puri y hola a todos y a todas. Sí, vibrando y vibrando con pensamientos de calidad. Hay que tener en cuenta que el diálogo interno, ese que tenemos con nosotros mismos y del que hablabas antes, también puede aparecer en forma de pensamientos, está influyendo en nuestra forma de actuar y por una parte nos puede estar generando miedos, ansiedad, inseguridades o por el contrario ese diálogo interno puede animarnos a llevar a cabo las exigencias que nos plantea el entorno. La mayor parte de las veces somos nuestro mayor crítico y nuestras conversaciones son para reprocharnos, empequeñecernos, limitarnos, hacernos dudar o sacar nuestras debilidades. Hoy hemos tenido al menos 6.000 pensamientos. Y me incluyo, ¿eh? Yo también. Bueno. Madre mía. Y aunque no lo parezca, es que nuestra mente no descansa ni un segundo. Y esa cifra, que al menos a mí me asusta, es el número de pensamientos que tenemos al menos al día. ¿No os parecen demasiados? Y la cifra es que me estoy acordando perfectamente porque lo leí en un artículo de una revista científica que se llama Tendencias 21, que dice que tenemos al menos 6.000, el orden de 6.000 pensamientos en un día. Madre mía. No está mal la cosa. No está Sí. mal la cosa. No está mal la cosa. Ocupado. Pues fíjate, eso, bueno, 6.000 pensamientos, pero Al también menos, ¿sí? al menos, porque hay también un estudio de la Universidad de Queen que ha desarrollado un sistema, ¿no? Para determinar y detectar cuándo empieza un pensamiento, cuando acaba un pensamiento y empieza otro. ¿Vale? Y entonces, efectivamente, estos calculaban aproximadamente unos 6.200, parece ser que eran un poquito más arriesgados, ¿vale? Y todavía más detectaban cierta conducta y qué sucedía, ¿no? Entre ese pensamiento y ese otro pensamiento y cómo influía en la persona. Y entonces lo que detectaron es que la mayoría son pensamientos bloqueantes y negativos.
Es decir, que son pensamientos que limitan nuestras capacidades y que lejos de ayudarnos, pues más bien nos paralizan y contribuyen a la larga, y eso lo sabemos perfectamente por otro tipo de ciencias, que contribuyen a que nos vayamos minusvalorando. O sea, nosotros a nosotros mismos nos vamos empequeñeciendo. Así que en este punto, bueno, debemos tener en cuenta que es la realidad, que en realidad no existe. Es decir, es una abstracción de que aquello que nosotros percibimos como realidad. Y eso que percibimos como realidad tiene una carga. Emociones, frustraciones, expectativas, creencias limitantes. Claro, y esos pensamientos además los hacemos solitos, o sea, no necesitamos a nadie, nosotros mismos estamos ahí dándole vueltas, ¿vale? Y la mayoría de las veces esos pensamientos están dominados por una palabra, no. No. No voy a hacer esto, la próxima vez no lo voy a hacer, esto no es así, esto no funciona. Ese es el imperio del no. Y como consecuencia de ese no, de esa repetición del no, está el arrepentimiento. Nos arrepentimos una y otra vez de lo que vamos haciendo. Y claro, bueno, comúnmente eso se llama fustigarse. Nos fustigamos bastante, ¿vale? Fíjate, podríamos poner un ejemplo clásico, que es el que, por ejemplo, yo digo ahora mismo, no penséis en un elefante rosa. De ninguna de las maneras. No penséis en elefante rosa. Bueno, pues vamos a ver, ya nos contaréis y ya igual nos lo ponéis por ahí. Así que sí, ¿verdad? Está todo inundado de elefantes rosas. Está todo inundado de elefantes rosas, pero no sé qué nos pasa, que en nuestras charlas siempre aparece algún tipo de animalito. También es verdad, oye, es que hoy tocan los elefantes hoy rosas. Toca el elefante rosa. Bueno, pues ahí está. Entonces, claro, nosotros pretendemos dar lo mejor de nosotros mismos, ¿vale? Pues si queremos dar lo mejor de nosotros mismos, no tenemos más remedio que aprender a comunicarnos de una manera, pues eso, con una voz poderosa, que seamos nosotros los que nos impulsemos, no los que nos echemos cuerpo a tierra, y aprender a comunicarnos en ese lenguaje que es un lenguaje positivo y un lenguaje que nos lleve y nos dé ánimos, ¿vale? Que cuesta mucho, claro. Eso cuesta. Es que fácil no es, porque tenemos un gran trabajo por delante para sacar de esa mochilita el limitante lastre comunicacional que llevamos con nosotros mismos. Porque lo vuelvo a repetir, a veces somos nuestro peor enemigo y muchas más veces de las que nos gustaría. Como siempre, a mí me gusta decir que hay una solución, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evitar? ¿Qué hacemos para no caer en la inercia de este autobloqueo? Bueno, en lo que me toca a mí personalmente con respecto a la actividad de la comunicación y así dándole vueltas un poquito al tema, porque también me afecta, es básico aprender a controlar nuestros pensamientos y a desarrollar nuestra fortaleza mental, porque la comunicación es totalmente relevante en nuestra vida. Ayuda a las personas a ser mejores y sobre todo la buena comunicación es esa comunicación que transforma, que cambia la vida de las personas, de las empresas, de las organizaciones. Por supuesto que la comunicación da sentido a lo que somos, a lo que hacemos y a lo que aspiramos, pero hagámoslo mirar, empieza por uno mismo. Desde luego que empieza por uno mismo. Fíjate, pues intenta probar, o que podemos probar todos o cualquiera de nosotros, a comunicarnos sin palabras o pensar sin palabras. Probablemente podamos tener sensaciones, pero desde luego no podremos estructurar un pensamiento medianamente complejo. Necesitamos la palabra. Yo a veces a mis clientes lo que hago es que les pongo a prueba a ver su grado de conciencia respecto a su capacidad de comunicación, poniéndolos en la tesitura de que tengan que estructurar un pensamiento sencillo sin palabras, para que se den cuenta. Y bueno, ya a mí no lo propongo a vosotros, ya nos contaréis lo que pasa. Un pensamiento sencillo, simplemente voy a salir a pasear, o cualquier otra cosa, algo sencillo. Y ya os daréis cuenta de que no, estructurar un pensamiento no se puede.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que darnos cuenta para mejorar ese diálogo interno es el darnos cuenta de cómo hablas, de cómo te hablas y algo importantísimo, de qué palabras empleas y la frecuencia con la que las empleas. Un papelito, se apunta, o te vas dando cuenta. Ahora, como vamos siempre con el móvil, también opciones de móvil. ¿Qué pasa con esas palabras? En ese sentido, cuando nos damos cuenta de esas palabras que usamos, es el trabajo también para hablar con nuestra propia voz, ir buscando esa que es nuestra propia voz, aquella que nos ayuda, que nos apoya y que de cara al exterior también nos hace reconocibles por la manera de expresarnos, por la manera, por nuestra comunicación, por nuestra manera y nuestra forma de comunicarnos. ¿Vale? Entonces, sobre todo, intentar que esa voz sea una voz sana en lo que respecta a nosotros mismos, que no haya reproches y darnos cuenta también de cuando hay unas creencias o aparecen ciertas creencias limitantes, ¿vale? Para no llegar a algo que a veces hacemos los humanos, y es autoinsultarnos, eso de que eres tonta, ay Dios mío, si es que eres tonta, algo así, que eso es lo más sencillo, ¿no? Eres tonta, eres tonta, eres tonta. Sí. Es que se te olvida una cosa o tal, o vas a buscar una cosa tal, guau, no lo encuentro, parezco tonta o tonto. O tonto, y lo primero que se nos ocurre, y, bueno, en cosas tan sencillas, ¿no? Tan sencillas, pero se convierten pues fíjate, yo creo que una de las cosas que más limitan, sin darnos cuenta, cuando empezamos a trabajar, empezamos a eso, a simplemente pararte, respirar y decir, uy, lo que acabo de decir, uy, lo que acabo, uy, ¿qué me he dicho? O uy, ¿qué he dicho? Entonces, es cuando te das cuenta de la cantidad de palabras de esas 6.000, de esos 6.000 pensamientos. Ya no sabemos cuántos montones de palabras tienen los 6.000 pensamientos, ya esa sería la siguiente, cuántas palabras tienen esos 6.000 pensamientos. Bueno, eso da para otra charla. Eso da para otra charla, sí, la cantidad de palabras que tienen esos 6.000 pensamientos, pues entonces ir pensando que vamos a hablarnos mejor, voy a cambiar el adjetivo, voy a cambiar el chip, efectivamente. Oye, y hablabas antes del experimento este de las palabras que había hecho Masaru Emoto. ¿Podemos compartir un poquito el vídeo Pues sí. para que lo vean nuestros valientes? Pues los valientes que lo vean de una cosa que tiene sus años, pero me sigue pareciendo maravilloso. Y es de una película que se llama ¿Y tú qué sabes? Película que yo también os la recomiendo. No os asustéis por el tiempo que tiene, porque hay cosas que son tan innovadoras, llegan tanto y son tan profundas que da igual el tiempo que tengan. Importante. Así hay que cosas que no pasan. Hay cosas, mira, esta me parece a mí que es una no pasan con los años. Pues yo la comparto, yo lo suelo usar, me gusta además verlo, incluso recordarlo de vez en cuando, porque tiene un mensaje potente. Dentro de esa película, este trocito es el referente a los mensajes del agua, de Masaru Emoto, ¿vale? Vamos a cogerlo un poquito avanzado.
Buena pregunta, ¿no? Impresionante, ¿no? De cómo ver las formas y de cuando hablaba palabras positivas, Sí, qué formas tan bonitas. claro. Cuando el caso de me da asco, que dispersión total Sí. en el agua, que era fea, vamos, era una forma fea, por decirlo de alguna manera, no era tan El, bonita como las otras. no, el caso es que luego han hecho, bueno, Fea, lógica, fea, fea. No, a ver, se han hecho muchos experimentos y el caso es que en mayor o menor medida funciona. Es decir, claro. lo de moto, lo que descubrió Emoto está ahí. ¿Cómo nos afecta? Ya eso es el final, ¿no? La palabra esta que hay al final. Si eso hace con el agua, ¿qué puede hacer con nosotros, no? Eso, Madre mía. la verdad es que a mí siempre me ha resultado muy llamativo este experimento, siempre me ha gustado mucho. Porque eso de asociarlo con esas palabras tan maravillosas, las malas no las vamos a decir, las que no son No, no, amorosas ni nada, teniendo en cuenta que esa proporción tan enorme de agua que tenemos en nuestro cuerpo, porque luego según miremos lo que hemos dicho al principio y luego si ya nos vamos a aspectos concretos de nuestro organismo, como puede ser la sangre, pues entre un 80 y un 90% de la sangre es agua. claro. Entonces, también en la armonía de ese lenguaje, de hablarnos bien y de hablarle bien a los otros, bueno, que bueno, es ese lenguaje amable que nos dé ese amor para no solamente a los demás, esas actitudes cariñosas y amorosas hacia los demás que deberíamos tener, deberíamos tener más y este mundo iría un poquito mejor, sino también el amor propio, que es muy importante, ¿no? Muy ¿Eh? importante. O sea, porque, a ver, si nos queremos, porque es muy importante querernos a nosotros, si nos queremos bien, nos vamos a hablar mejor. Ujú. Nuestro nivel de autoestima tiene que gozar de buena salud y eso pasa un poco por tomar cierta distancia objetiva para poder valorarnos en justa medida y sobre todo con asertividad. En el fondo lo que tenemos que ser es el mejor amigo de nosotros mismos, ¿no? Un aliado en lo bueno y en lo malo, que acelera los cambios necesarios para crecer y desarrollarnos plenamente. O sea, y es empezar a querernos también requiere que nos escuchemos, ¿no? Escuchar nuestro interior. Y al igual que en la comunicación entre dos personas, bueno, entre dos o más, es más importante escuchar que hablar, pues en nuestro diálogo con nosotros mismos debemos practicar la escucha y ser empáticos con nosotros. O sea, respeto, respetarnos. Preguntarnos por qué te encuentras mal, qué es lo que te bloquea, lo que te disgusta, qué te preocupa, qué no te hace sentir al 100% a gusto contigo mismo. Y hasta que no te enfrentas a preguntas de este tipo, no vas a poder hacer frente a la situación y actuar un poco en consecuencia, ¿no? Y Claro. cuesta mucho, ¿eh? Mm. Cuesta muchísimo, muchísimo. Fíjate, a la mayoría de las personas, bueno, y nos incluiremos en ellas, ¿vale? Sí, sí. Nos incluimos. Afectan porque asustan mucho. Mm, Porque hay que tener, parece que no, para ese crecer tenemos que tener la valentía de afrontar lo que nos preocupa y lo que nos angustia y llegar a decir, oye, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cuál es la razón de que me suceda esto? Porque si no, no vamos a llegar jamás a la razón profunda de nuestras motivaciones, ese para qué hacemos lo que hacemos. Esa razón profunda nace de preguntarnos y y dejar espacio también a contestarnos, no agobiarnos. Oye, ya vendrá la respuesta. Lo importante en este caso es la pregunta, como casi siempre, y luego ya vendrá la respuesta. Lo que pasa es que normalmente, educacionalmente, nos ha llevado a preguntar a otros, apartar la mirada de nosotros mismos y poner el foco en lo que hacen.
Y eso, pues, que además lo hemos vivido todos, en nuestros padres, en nuestros educadores, en todo. Fíjate en fulanito o en fulanita, mira qué aseadita es, o en el colegio, o cómo lo hace, que su cuaderno está impecable y el tuyo está medio roto de borrar, ¿vale? O sea, que quiero decirte que eso nos ha pasado a todos, ellos con su magnífica intención positiva, pero sin embargo nos han ido creando, poniendo, machacando, imprimiendo esa impronta que luego de mayores nos cuesta tanto trabajo quitarnos, porque nos resta confianza y claro, pues nos quedamos ahí en esa, sin querer confesarlo, de una manera doliente en el fondo, con un dolorcito ahí profundo. Pero bueno, que no vale lamentarse, que ya está, eso es lo que nos sucede a todos. Tampoco vamos a decir que mal de mucho, consuelo, consuelo de tonto, pero realmente es lo que nos pasa a todos, ¿eh? Pero lo que significa ponerse manos a la obra, hacerte la pregunta y esperar a contestarte. Ya te contestarás, ya te irá viniendo, verás como poco a poco cuando empiezas a establecer ese diálogo positivo, le dejas espacio, te haces la pregunta, no te agobias, deja que salga, al final llega las respuestas y el darnos cuenta de qué es lo que nos sucede. Así que sería el primer chute para esto, claro, es que tiene que haber un primer paso, un primer chute en este caso es algo más que un paso, que es el de aprender a parar la mente, ¿vale? Porque como visteis también en otros programas y en el anterior, el de equilibradamente, aprender a pararla y a equilibrarla, hay que hacerlo cueste lo que cueste. Así que aparte de la recomendación habitual, que puede ser la que ya le hemos dicho y son las que se dicen habitualmente y son las que son, que es silencio y meditación, yo recomendaría otra, que es irnos al puesto del observador, aprender a observar nuestra vida, a observar al otro, a darte cuenta de la persona que tienes enfrente y percibir, observar, abrir la mente a observar, que te llegue información, no estar siempre dando vueltas al mismo pensamiento, a los pensamientos repetitivos, a ese diálogo que nos va machacando y con el que vamos perdiendo confianza. Con constancia, una tarea importante y casi un propósito de vida, convertirnos en observadores, en grandes observadores. Sí, sobre todo este es un entrenamiento, vamos a decirlo. Sí, es que lo es. Es un entrenamiento que es como el deporte, que mejora con los días, ¿no? Que tiene que ser diario, un poco constante, sí, porque vaya, no hay nada más traicionero que nuestro propio cerebro y la tentación de caer en manos de la vocecilla interior que siempre nos pone pegas, contras, que no valora lo que conseguimos, que nos estamos boicoteando iniciativas, es muy grande y tiene un poder muy grande. Sí. De manera que, claro, el foco lo tenemos que poner en lo que nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Y para ello nada mejor que conocer nuestros puntos fuertes y débiles y focalizarnos pues en aquellos sobre todo que nos hacen ganar seguridad, decisión y que elevan nuestro ánimo. Lo que decías antes, parar y respirar, cambiando por unos momentos o minutos la situación y dar con las frases que nos ayuden a motivarnos y sobre todo repetirlas, vamos, las frases, aunque eso nos cueste. La disciplina. Es muy importante. La disciplina es esencial como en casi todo en la vida. Claro que sí. El entrenamiento, cualquier entrenamiento para lo que sea requiere disciplina. Pero fíjate, además estaría otra cosa, que es en eso que estás diciendo, en el encontrar nuestra propia voz, que es en definitiva de lo que estamos hablando. En esa voz también influye la manera en la que nos decimos las cosas, es decir, el tono, la emoción que le ponemos, el cariño, la comprensión y la aceptación, o todo lo contrario,
que ya sabemos. Así que ese sería el aprendizaje de esa conversación positiva y poderosa con nosotros mismos, estaría en no solamente en la palabra, sino en la manera y en la forma en la que nos decimos esas palabras, para salir un poco de ese círculo vicioso de autocensura y desaprobación en el que muchas veces nos vemos metidos o totalmente inmersos, ¿vale? Así que parece ser que, bueno, esa auténtica felicidad estaría en encontrar esa voz que es la nuestra propia y la manera en la que tenemos de hablarnos. Así que dejaríamos de culpabilizarnos, de juzgarnos, y nuestra vida empezaría a ser bastante más provechosa y desde luego más feliz. ¿No? Estupendo, pero fíjate que también ese encontrar nuestra propia voz necesita de mucha reflexión. Y no encontramos el tiempo, el espacio, el hueco para hacerlo, para parar un poco y dedicarnos a pensar sin distracciones. Y a veces no sabemos ni cómo hacerlo, ni por dónde empezar esa reflexión y nos agobiamos, ¿no? Lo más sencillo, bueno, a mí también me sirve mucho, pero os lo quería plantear, es hacerlo delante de un papel en blanco o en el ordenador, intentar ser objetivos a la hora de valorar cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Porque escribir es muy útil, nos ayuda a tomar distancia y a ver con mayor distancia emocional y objetividad. Y ya cuando yo tengo el papel en blanco o el ordenador con una hoja, bueno, lo podéis hacer de muchas formas, preguntarme, ¿soy consciente de cómo me comunico, de cómo lo hago? ¿Predominan los pensamientos que son reproches? ¿Cuáles son mis pensamientos limitantes que más se repiten? Suelo plantearme siempre los aspectos negativos ante las diversas circunstancias. Esta es una pregunta, ¿por qué suelo ser tan dura o tan duro conmigo mismo? Y también, es que esto, ¿cuándo fue la última vez que me felicité por algo logrado? Sé cuáles son mis fortalezas. Bueno, ahí os dejo un montón de preguntitas. Sí, porque eso es, claro, preguntarte, porque después detrás de todo eso muchas veces lo que hay también es miedo, Amparo. Claro, ahí es miedo. Miedo. Los miedos están detrás de muchas cosas, ¿no? Y delante de una situación que nos genera ansiedad, no es lo mismo que yo me diga frases como no voy a poder, voy a perder el control, no seré capaz, a que me diga, bueno, ya venga, adelante, ya lo has hecho otras veces. No es tan grave, el miedo pasará. Es normal tener miedo, es desagradable, pero acaba. O voy a aprovechar esta ocasión para afrontarlo. Es importante perder el miedo a tener miedo, ¿no? Sí, para que esos pensamientos realmente sean positivos de verdad. Porque si lo que vamos arrastrando es lo que hablamos, lo que hemos llevado hablando desde el principio, darnos cuenta, hacernos las preguntas, dejar que nos llegue la información y claro, darnos cuenta de que ahí muchas veces eso, está el miedo. Y eso es lo que nos hace ese miedo, es precisamente utilizar malas palabras, tapamos ese miedo con malas palabras, que son las que nos decimos, y entramos, lo que hemos hablado hace un momento, en un círculo vicioso. Nos decimos tenemos miedo, no queremos afrontarlos, nos hablamos mal, nos insultamos y entonces al final resulta que dejamos de ser las personas que deberíamos ser, que son más fuertes y desde luego más ecuánimes. Mira, don Miguel Ruiz, en su libro Los Cuatro Acuerdos Toltecas, que me parece que es una lectura muy buena y que te hace pensar bien, decía como primer acuerdo, el sé impecable con tus palabras. Y eso, fíjate, primero con los demás, pero también contigo mismo. Sé impecable con las palabras que te dices para no hacerte daño.
Habíamos dicho antes y hemos visto a través de Masaru Emoto, del experimento de Masaru Emoto, que somos una gran proporción de agua, pero también somos energía y aún más somos energía vibratoria, cosa que ya sabían los yogis hace miles de años. Y aún avanzamos más, energía vibratoria y frecuencia. Es decir, que la energía puede vibrar en frecuencia baja o en frecuencia alta. ¿Cuál es la diferencia? Pues están relacionadas con emociones, sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, se vibra en alto una energía poderosa, positiva, que nos empodera, que sería pues amor, alegría, libertad, compasión. Y bueno, las bajas, todo lo contrario, que de las que desde luego no vamos a hablar porque nosotras vibramos alto. Y bueno, y tendríamos después la siguiente pregunta: ¿en qué frecuencia vibras tú? Que eso Bueno, sería, que nos deberíamos dar cuenta en qué frecuencia vibramos todos. yo prefiero decir que en frecuencia alta. Yo Alta también, y clara. alta y clara. Alta y clara, Yo bueno. también. Ujú. Lo prefiero. Sí, pero somos Porque, humanos, ¿eh? Así que de vez en cuando claro, te sorprendes no, fustigándote un rato. sí, sí, de vez en cuando me sorprendo, nos sorprendemos fustigándonos un rato. Pero bueno, en frecuencia alta, porque sin duda, además de mejorar nuestro diálogo interno a través de querernos más, encontrar nuestra propia voz, entrenarnos a diario y reflexionar, pues nos gustaría daros unos consejos que hoy hablamos de consejos porque nacen de nuestra propia experiencia y queremos daros unos consejos para que vibréis en alto. Bueno, yo el primero que se me ocurre es aprender a relativizar, lo que quiere decir que no asumamos lo que otros dicen y lo que tú dices y que lo analicemos según las pautas que os hemos comentado anteriormente, ¿no? Fíjate, yo vuelvo a repetir, insisto, voy a insistir. Hoy Tú estoy muy insistes, pesada, ¿eh? Otras veces estás. hoy estoy pesada, pero es que me parece tan de una energía tan buena, que produce tantísimos beneficios y que nos ayuda tanto, que vuelvo a repetir: observa el mundo, las personas, obsérvate a ti, aprende a adoptar esa actitud del observador, a dejar que el conocimiento te llegue, ¿eh? Y fijaros que por un lado ya hemos dicho que es filosofía central, pero también en presente es la cuántica del pensamiento y de la observación, que esto también, ahí hay mucha tela que cortar y mucho que decir. Así que de momento observar, seguir observando. Sí, y otra recomendación, otro consejo sería que valora y aporta valor, o sea, valora a los demás y aporta tu propio valor a la vida, ¿no? No solamente que nos valoremos. O sea, hoy estamos pesadas, pero yo digo, Sí, sí, venga, hoy estamos que pesadas. nos pongamos en valor, ¿no? Que no solamente veamos la parte menos buena que tenemos, no, que saquemos nuestras fortalezas y nuestro valor. Y bueno, un cuarto consejo: confía. Confía sobre todo en ti, pero también en la vida. Aprende a dejar espacio. Antes hemos hablado de eso. Ya te digo, estamos pesadas, sí, hoy estamos muy pesadas, pero por favor deja espacio. Deja espacio para que las cosas sucedan. No es sano estar constantemente en verborrea mental. Dejar espacio también es aprender, utilizar ese vacío de los pensamientos para aprender, porque aunque te os parezca increíble, tenemos muchísimo más conocimiento dentro, muchísima más sabiduría dentro de la que somos capaces ni siquiera de imaginar. Así que démonos cuenta, observemos, confiemos y a vibrar alto. Pues ya hemos puesto mucha tarea con estos 4 consejos, así que si los ponéis en práctica, mucho mejor. Y además sabemos que los que nos seguís sois tan valientes y comprometidos que seguro que lo vais a hacer. Sí, seguro que lo van a hacer y además yo estoy convencida,
porque es que también hemos sido muy pesadas y yo creo que esta dice, oye, pues será verdad cuando insisten tanto. Así que sé, que lo hagáis, que os pongáis manos a la obra, que no lo dejéis pasar, que hoy ha sido una cosa sencilla, pero muy poderosa, no por esto simple, porque tiene una trascendencia enorme para nuestro crecimiento y para nuestro mejor desarrollo como personas. Y nada, poneros manos a la obra, nos lo comentáis en redes, donde queráis, aquí abajo. Estamos dispuestas, como siempre, a escucharos y a compartir también aquello que nos decís cuando lo consideráis oportuno. Así que nada, muchas gracias, Amparo, Que muchas vibréis en gracias a todos. positivo, ¿no? Eso, que vibren alto. Que vibren en positivo. Que vibren alto, vibrar en positivo, En alto y lo mejor posible, que tendrán mejor vida ellos y mejor Claro. vida los que les rodean. Muchas gracias, Amparo, muchas gracias los que estáis ahí y muchos besos. Muchos Hasta la besos. próxima. Gracias a todos.